Listo, perfecto. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Eh, Como siempre, es un gusto y un placer estar en este simposio anual de CAIRE y en este año que estamos hablando de salud en la era digital, voy a hablar acerca del uso y el abuso de los relojes inteligentes y los celulares y las aplicaciones en celulares para medir sueño y otro tipo de situaciones durante el sueño y en qué estamos hoy en día en cuanto a evidencia médica, clínica, con respecto a toda esta medición en celulares y en relojes que cada vez son más usados y nos preguntan más en la consulta del día a día en su sueño si son útiles, si no son útiles, qué aplicabilidad tienen, si se puede o no confiar en los resultados que arrojan este tipo de dispositivos. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla y voy a hablar basado en la evidencia clínica de la literatura médica. Ya me presentaron y quiero empezar, digamos que dejando esto claro, y es, hoy en día sigue siendo el gold standard o el estándar de oro para el diagnóstico de los trastornos del sueño y de los trastornos respiratorios del sueño, y creo que es importante diferenciarlo de entrada porque también de eso dependerá qué tan útil o no es los dispositivos inteligentes y los celulares y las aplicaciones y las cosas que tenemos en los relojes en cuanto a los diferentes trastornos del sueño. Entonces es muy importante saber que la apnea del sueño es uno de los tantos trastornos del sueño que tenemos, pero que hay una lista mucho mayor de enfermedades que ocurren mientras estamos durmiendo y que cada una de esas enfermedades requiere medir cosas diferentes para poder hacer una aproximación diagnóstica a ese tipo de enfermedades. Y es así como, digamos que los estudios que nosotros usamos como estándar de oro, que son las polisomnografías en el laboratorio de sueño, las que todos conocemos, pues mide 17, 18 variables mínimo, y con eso yo puedo hacer el diagnóstico de varios trastornos, enfermedades del sueño, y después ya podemos ir hablando de otros estudios diagnósticos que tenemos hoy en día en los laboratorios de sueño o en las casas de los pacientes que sirven más o están enfocados más a diagnosticar la parte de los trastornos respiratorios del sueño específicamente, como el ronquido, la apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Y en algunos casos se puede valorar otro tipo de problemas respiratorios y no respiratorios como malos patrones del sueño, insomnios y esto con unos dispositivos mucho más modernos que hoy en día incorporan una tecnología y una inteligencia artificial mayor que nos permite estadificar sueño en la casa de los pacientes sin que seamos tan invasivos. Pero es importante entender esto porque de eso se desprenderá qué tan útil o qué tan confiables o cuál es la aplicabilidad en el día a día de los relojes inteligentes y de las aplicaciones en los celulares. Entonces, así como llegamos a nuestro tema y es básicamente cómo estos dispositivos que les estoy mostrando en las fotos, esa es mi mano con diferentes dispositivos, pueden ayudarnos de alguna manera en el ámbito clínico a hacer un mejor seguimiento, a hacer un mejor tratamiento, a ver respuestas a tratamientos en los pacientes con trastornos del sueño en general. Y la pregunta aquí es, ¿qué tan buenos son o qué tanto los podemos aplicar o qué tan confiables son las variables que miden estos dispositivos para poderlas aplicar en nuestro día a día y tomar decisiones clínicas en los pacientes, tanto diagnósticas como de terapias y de seguimiento a terapias? Y digamos que es un tema que claro, con el advenimiento de tanta tecnología y cada vez salen más y uno ve pues en las propagandas que este reloj nuevo sí mide sueño y que mide una cantidad de variables, pues se hizo necesario que realmente los investigadores empezaran a hacer investigación comparándolo con los estándares de oro para poder hacer una aproximación y dar conclusiones de si esto es útil o no en el día a día en el ámbito clínico. Y esas investigaciones, digamos que si uno va y hace una revisión de las literaturas, se han disparado desde el 2019-2020 a hoy en día, y han salido varias. Esta es una de esas tantas que han salido
que es un artículo que salió en el 2020 en Sleep, que es una de las grandes revistas que tenemos de investigación en sueño, donde se hicieron la pregunta de cómo un monitor de frecuencia cardíaca y con otros sensores en un wearable, en uno de estos que uno se puede poner de consumo, ¿cierto? Porque eso es diferente, o sea, no estamos hablando acá de dispositivos creados médicos para uso médico, sino dispositivos para la población en general, se relacionaba o podía detectar sueño por medio de esta medición de la frecuencia cardíaca versus la actigrafía o un actígrafo de grado médico y la polisomnografía, ¿no? Y este es un artículo en el cual, pues, digamos, y como todos, casi todos los artículos que les voy a mostrar son estudios de pequeñas poblaciones, aún no se han hecho estudios poblacionales grandes, aunque la data está, pero yo creo que está en proceso de ser procesada, perdón la redundancia, en las poblaciones. Pero digamos que estos son pequeños, este es de uno de 11 pacientes donde hicieron esa comparación y el que usaron en este caso, esa es una foto de mi reloj con mi muñeca y esta es la parte de atrás de mi reloj, fue el Apple Watch, pero la serie 6, y eso hay que tenerlo también en cuenta cuál es el que usan, porque cada año sale uno diferente y entonces trae sensores diferentes, pero digamos que desde el 6 en adelante trae estos sensores que son diferentes en la parte de atrás, donde tenemos mucho más información que está registrando el dispositivo y las ratas de rastreo del dispositivo en cuanto a pulsaciones y medición continua de oximetría, que algo supremamente importante no pareciera, pero lo es para poder interpretar los resultados, pues ha aumentado la confiabilidad de ese tipo de dispositivos con el tiempo. Entonces, digamos que en este caso hicieron esa medición en 11 pacientes sanos, eso es algo importante. La mayoría de los artículos hoy en día aún están tamizando o estaban tamizando en pacientes sanos, todavía no se estaban metiendo con pacientes con patologías, entonces en estos casos descartan o como criterios de exclusión están cualquier patología cardiovascular, que tengan una sospecha o un diagnóstico de trastornos del sueño, el que sea. Entonces esto es para pacientes sanos, de cómo era y si se correlacionaba con la actigrafía de grado médico y la polisomnografía en cuanto a lo de sueño que medía el dispositivo. Y en este caso, pues les estoy mostrando los que usaron el Apple Watch, el Aura, que es un anillo que uno se pone, realmente es un anillo y que bajo diferentes formas de dispositivo y de protocolos internos de cada uno de los que lo hacen, mide de una u otra forma sueño en teoría, versus obviamente pues unos de grado médico que nosotros ya sabemos que están validados en el ámbito de las clínicas de sueño. Y vieron cómo estaban comparando las métricas de eficiencia del sueño, o sea, cuánto tiempo realmente duerme la persona, cuánto tiempo latencia sueño en minutos, cuánto tiempo se demora en minutos en quedarse dormido, los despertares después o intrasueño, las vigilas y intrasueño, ¿cierto? Y el tiempo total de sueño, y entonces vieron cuánto era la desviación estándar y el error medio de estos dispositivos versus los dispositivos de grado médico, y si uno ve, realmente no están tan alejados de la realidad en cuanto a estas variables de cuánto tiempo realmente duerme la persona en lo reportado, cuánto se demora en quedarse dormido y cuánto es el tiempo total de sueño, aunque sí hay algunas limitaciones realmente en los tiempos de vigilia durante el sueño, o sea, los despertares que tienen las personas durante el sueño, y hay veces tienden a equivocarse también en el tiempo que la persona empezó a dormir. Pero en cuanto al tiempo total de sueño y el tiempo que durmió la persona total, en porcentaje, pues digamos que sí son bastante cercanos y acertados a lo que podría ser con comparación con una polisomnografía. Este otro artículo, que es de mayo del 2020, quisieron ver qué efecto tenía, porque pues digamos que una cosa es medirlo, pero y decir, bueno, listo, una persona llega a mi consultorio y me muestra que tiene su dispositivo, me muestra que está durmiendo 7 horas y media de sueño, pero pues digamos qué efecto tiene el estar midiendo continuamente estas variables en las personas
sanas y si de alguna manera tienen algún impacto positivo sobre la salud, los patrones de sueño, los ejercicios, la alimentación de estas personas. Entonces, digamos que este artículo estaba más enfocado hacia esa parte, donde hicieron un estudio randomizado con crossover de este tipo de dispositivos, donde usaron en este caso que es un Whoop, que es otro dispositivo pues de estos que se están usando para medir actividad física y sueño, y que en teoría también detecta fases de sueño, donde enrolaron a gente sana, y que excluyeron pues si tenían algunos criterios de enfermedades cardiovasculares o si se le diagnosticaba algún trastorno del sueño en la polisomnografía inicial que se les hacía para descartar ese tipo de patologías, y se randomizaban para solamente recibir intervención en cuanto a usar el dispositivo y que les enviara mensajes al celular de cómo van en cuanto a actividad, sueño, etcétera, más diarios de sueño, que es algo que usamos nosotros ya en las clínicas de sueño para ver los patrones de sueño de la persona, o si solamente con el diario de sueño era suficiente. Y después de haber hecho la polisomnografía y más adelante lo que hicieron fue un crossover y vieron si realmente había una mejoría en algunos ámbitos de la persona, tanto del tiempo total de sueño como de actividad de ejercicio, y que sintieran una mejoría en su calidad de vida. Y digamos que básicamente lo que uno podía ver era que sí había algo de mejoría en el tiempo total de sueño de la persona, y que tendían a hacer un poco más de ejercicio durante el día porque se los estaba recordando el dispositivo médico. Pero también hicieron la medición versus la polisomnografía de cómo iba estas variables de la duración del sueño, del sueño MOR, porque en teoría este sí diferencia las etapas del sueño MOR y del sueño no MOR, aunque hay que tener en cuenta que este dispositivo, el sueño REM, lo mide, o profundo lo mide midiendo o combinando las etapas 3 y sueño MOR. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. No es algo que mida sueño MOR solamente por separado, y el no MOR que está en las etapas 1 y 2, o sea, superficiales del sueño. Entonces es un poco diferente a lo que uno ve en la polisomnografía, ¿sí? Y es bastante importante tener eso en cuenta: la fragmentación del sueño, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la variabilidad cardíaca, que este sí lo mide, y digamos que es un punto importante porque hay algunas tecnologías hoy en día de grado médico que se están pasando a tener protocolos de inteligencia artificial soportados en la variabilidad cardíaca del paciente para poder hacer diagnósticos de trastornos respiratorios. Entonces es interesante que alguna de esas cosas ya se estén viendo en este tipo de consumibles pues de la población general, ¿no? Pero si uno ve las variables y ve las vías de error y la precisión y los valores absolutos, pues vuelvo y podemos ver que la duración de sueño en general es bastante acertada. El tiempo de sueño MOR en este caso era bastante acertado teniendo en cuenta la precisión que les hice de no MOR. Entonces digamos que ya cada vez los algoritmos de este tipo de dispositivos se están acercando un poco a lo que podría ser un dispositivo médico que usamos hoy en día, ¿no? Este es otro artículo que fue del 2022, donde hicieron la validación de 6 de este tipo de dispositivos para estimar sueño, variándose o validándose en la frecuencia cardíaca y en la variabilidad de esa frecuencia cardíaca en adultos sanos. Todo lo que les he mostrado es en adultos sanos. Soy muy enfático en eso porque realmente cuando ya entra uno a ver en pacientes con patología todavía no hay evidencia suficiente, pero digamos que se están haciendo las validaciones en los pacientes sanos. Y acá es donde pueden ver los análisis de sensibilidad, de especificidad, de coherencia o de agreement que tienen este tipo, y en este usaron el Apple Watch, el Garmin, el Polar, el Aura, que es el anillo que les cuento, el Whoop, que fue el que les mostré ahorita, y el Somfit, que realmente ese Somfit también es interesante porque es un dispositivo para la población en general, pero que está hecho por una empresa que hace dispositivos de grado médico para medir en polisomnografías y dispositivos médicos de sueño. Entonces es algo interesante que ya este tipo de empresas también se estén metiendo a la parte de consumibles de la población general, y pues si tienen unos algoritmos ya hechos para la población enferma y para saber qué está, pues sería interesante ver cómo les va
en la población en general. Pero si uno ve la sensibilidad de sueño y de despierto, pues podría decir uno que estos dispositivos son altamente sensibles para detectar el sueño, pero son poco sensibles para detectar el estar despierto, y eso concuerda mucho con lo primero que les mostraban, donde no había una buena correlación en esos despertares intrasueño ni el tiempo que se demoraba realmente la persona en quedarse dormido. Entonces hasta ahora uno podría decir que es muy bueno detectando sueño, pero no es tan bueno detectando realmente si hay despertares en la noche, cuánto se demoró la persona en quedarse dormido. Entonces esa es una limitación grande, ¿no? Y en cuanto a las etapas de sueño, donde ustedes ven que hay una línea y no hay un número, es porque realmente cada uno de esos dispositivos, vuelvo y digo, tiene unos algoritmos que son propiedad de cada una de las marcas, que en algunos casos no los revelan, en la mayoría de los casos, y que no se puede descargar además la data bruta, sino solamente lo que reporta el dispositivo, ¿cierto? Después de haberlo pasado por el algoritmo, y eso es una limitación grande para poder analizar qué tan confiable o real son esos resultados. Pero donde están las líneas es porque no miden eso, sino que conjuga todo. Entonces, si a mí me dicen que es sueño ligero, pues me está conjugando N1, N2, ¿cierto? Si me está diciendo que sueño REM para el Apple Watch, yo ya sé que es REM más sueño profundo, ¿cierto? Entonces es muy importante saber nosotros en el ámbito clínico realmente qué es lo que me está reportando eso, porque no es lo mismo que me esté reportando en una polisomnografía, que yo sé que estoy viendo todas las etapas del sueño por separado y las estoy viendo por separado, a estos dispositivos que tienden a combinarlas y que me pueden dar datos que no son del todo ciertos. Y pues la variabilidad obviamente de la frecuencia cardíaca, y todos los límites de agreement, pero esto es importante porque aquí en estos, digamos que estas mediciones absolutas para cada uno de los dispositivos como el Apple Watch y todos estos que les estoy mostrando, pues sí se puede ver que hay una correlación importante en la frecuencia cardíaca y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca de cada uno de estos dispositivos, que es algo que sí ha mejorado muchísimo en estos dispositivos, la medición continua, o digamos que los sensores mucho más específicos para medir la frecuencia cardíaca de una manera más continua, efectiva, igual que la oxigenación. Y vuelvo a lo mismo, o sea, hoy en día hay dispositivos de grado médico y empresas que están investigando de equipos simplificados para el diagnóstico del sueño, que yo les digo 4 Plus porque tienen otras cosas, pero que digamos que esos algoritmos están basados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca para poder ver y diagnosticar trastornos respiratorios del sueño y medir las fases del sueño. Entonces es interesante que esto ya tenga una buena correlación. Eso en cuanto, digamos, a las etapas del sueño y todas estas otras cosas, pero también es importante hablar de los trastornos respiratorios del sueño como tal, porque hasta ahora les estaba mostrando que sí son buenos para ver que la persona durmió y cuántas horas durmió, ¿no? Pero en cuanto a los respiratorios del sueño, pues digamos que están estos dispositivos, esto es de ese artículo que está ahí, que es una revisión que salió en el 2020 de todos los dispositivos que habían hasta ese momento enfocado hacia el diagnóstico de la apnea del sueño, donde ellos pues hicieron, digamos que como una revisión de la literatura y qué esperar de esos dispositivos que están saliendo hoy en día, incluyendo los de la población en general, y la conclusión es que no hay evidencia suficiente en la literatura para soportar el diagnóstico de trastornos respiratorios del sueño. Entonces es importante saber que sirve para medir el sueño, pero hasta ahora no tenemos el soporte para decir que esa persona tiene o no apnea del sueño con uno de estos dispositivos, ¿sí? Por otro lado, hay otras como este de Sleep and Breathing del 2022, donde con aplicaciones inteligentes de los celulares se estaba validando la detección de ronquido solamente, no de apnea del sueño. Acuérdense que el ronquido no es lo mismo que la apnea del sueño. Hay pacientes que no roncan nada y tienen unas apneas muy severas, muy graves. Hay pacientes que pueden roncar toda la noche y no tener apnea. Entonces, básicamente para el ronquido desde un celular, ¿no? Y donde se veía junto con polisomnografía si había alguna correlación específicamente en esta aplicación que se llama Snore Clock para el celular, y la sensibilidad y la especificidad, los falsos positivos, los falsos negativos, para poder detectar el ronquido. Y si vemos, pues tiene una sensibilidad bastante buena, una especificidad también buena para el ronquido, pero sí se dieron cuenta que para ciertos decibeles del ronquido, o si había mucho ruido externo,
tendía a confundirse bastante la aplicación en medir el ronquido, entonces podría sobreestimarlo, subestimarlo, y de ahí está lo de los falsos negativos y falsos positivos para esta prueba, que si uno ve, pues los falsos negativos son bastante altos. Entonces, para el ronquido puede tener alguna aplicación hoy en día, no para la apnea del sueño, como vimos anteriormente, ¿no? Y el diagnóstico para la apnea obstructiva del sueño, se han hecho 2 metaanálisis, 2 revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis. Este es el último que se hizo, que fue publicado en el 2022, donde tomaron todos los artículos que se han hecho hasta ahora midiendo aplicaciones de los tejidos, de los celulares, pues, de hoy en día, para medir ronquido y para diagnosticar trastornos respiratorios del sueño, y si ven hay una variabilidad muy grande en cada uno de los resultados de los artículos, y realmente pues son con poblaciones pequeñas. Entonces uno podría decir que a grandes rasgos la sensibilidad para el diagnóstico de apnea moderada o grave, y acá estoy sacando todos los ligeros o leves, es una sensibilidad del 80%, pero hay que tener en cuenta que hay una gran variabilidad entre las aplicaciones, y que hay que tener en cuenta que es una enfermedad heterogénea que puede generar muchos falsos negativos, porque esto, a partir de medir digamos que ciertas variables y excluir otras variables que nosotros sí medimos en los estudios del laboratorio, pues puedo estar teniendo una infraestimación de realmente la severidad o el diagnóstico de las personas. Y quiero dejar claro que esto siempre requiere una evaluación clínica y ver si tiene unas escalas pretest altas que justifique el resultado, y que hasta ahora pues no podemos decir que sean útiles en el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño, ¿no? En este artículo hablaban, este no lo han hecho, pero digamos que es van a hacer otro metaanálisis, otra revisión de la literatura, pero planteaban unas limitaciones, como lo que les mencionaba, la subestimación de la severidad de los trastornos. Las medidas son indirectas y tienen mayor margen de error al ser medidas indirectas. El almacenamiento y la transmisión de los datos para la interpretación pues pueden tener una gran variabilidad, porque cada uno tiene su algoritmo diferente y en la mayoría de los casos son desconocidos. Y no hay una comparación realmente todavía contra el estándar de oro, que es la polisomnografía, y mientras no lo haya, pues es muy difícil asegurar que sirven para el diagnóstico de los trastornos respiratorios del sueño. O sea que hoy en día, ¿para qué se están usando realmente? Y esta es una encuesta que hicieron el NIH en el 2022, para poder ver en qué estaban usando estas tecnologías inteligentes y qué intervención se podía hacer en medicina del sueño. Esta revisión sistemática de la literatura, donde básicamente pues lo que se dieron cuenta es que estas tecnologías pueden sacarme estas gráficas de meses de seguimiento de tanto los patrones de sueño como de frecuencia cardíaca, variabilidad, actividad física del paciente y la duración del sueño, que ya vimos que es buena para la duración del sueño. Entonces, básicamente, ¿en qué se están usando hoy en día en sueño? Para hacer seguimiento de los pacientes a los cuales se les puede estar haciendo una intervención en los malos patrones de sueño con terapias conductivo-conductuales o con medicamentos. Sirve para eso, pero digamos que para el resto de las situaciones es muy difícil que vayamos a tener hoy en día, no adelante. Yo creo que si esto sigue evolucionando como probablemente más adelante sí tendrá mucha más aplicabilidad, pero hoy en día digamos que la aplicabilidad llega hasta este punto. Y pongo un ejemplo muy curioso que me pasó ayer con un paciente mío, y es que me llegó con el celular y entonces me dijo: mire doctor, yo estoy durmiendo 7 horas y 45 minutos, ¿cierto? Porque me lo está diciendo el reloj, pero por otro lado tenía una polisomnografía que yo le había pedido basal, donde me decía que tenía 52 apneas por hora de sueño, que roncaba mucho, que tenía muy mala oxigenación, y el paciente me decía: pero yo duermo muy bien. Pero no entienden que realmente ese tiempo total de sueño no es lo mismo que me está midiendo el estudio de sueño, y que uno no puede hacer diagnóstico hasta ahora de trastornos respiratorios del sueño, ni de trastornos del movimiento del sueño, ni de epilepsia del sueño, ¿cierto?, durante la noche, con un tiempo total de sueño. Eso es una información limitada que hay que poner en perspectiva y hay que saber interpretar con el criterio clínico de los diagnósticos diferenciales para los trastornos respiratorios del sueño. Entonces, digamos que fue muy curioso ayer y se los pongo, y pues quisiera concluir con que estas tecnologías pues van avanzando
tremendamente rápido por lo que yo veo en la literatura para cuando hice la búsqueda para esta charla, y yo creo que más adelante puede que si lleguen a ayudarnos muchísimo. Sería muy interesante porque podríamos hacer análisis de varios días, de meses de esta información, y esa información de la población general. O sea, tendríamos una información inmensa para analizar, lo cual explotaría pues muchísimo la investigación en sueño, pero hasta ahora no tiene una aplicabilidad, como les decía, para los trastornos respiratorios del sueño, y sirve para lo demás que les mencioné. Aquí está la bibliografía de esta charla. Muchas gracias.